En nuestro sistema solar, el planeta más brillante y más caliente es Venus, al que también llamamos la estrella de la mañana y la estrella de la tarde en la Tierra. El planeta Venus es el objeto más brillante en nuestro cielo nocturno después de la Luna. Es bastante similar a nuestra Tierra, también se le llama la hermana gemela de nuestra Tierra. Al principio, la gente creía que aquí también habría selvas, océanos y una atmósfera similar a la de la Tierra. Pero cuando las primeras misiones espaciales la estudiaron, se descubrió que aquí no había nada de lo que los científicos habían imaginado. De hecho, es un planeta lleno de enormes volcanes y gases calientes al que se le llama el infierno del sistema solar, siendo el planeta más caliente de nuestro sistema solar. La atmósfera de Venus está llena de dióxido de carbono y aquí llueve ácido sulfúrico. Además, la temperatura de su superficie es extremadamente alta, cerca de 490 grados Celsius. La presión atmosférica aquí es casi 90 veces mayor que la de la Tierra, por lo que es muy difícil que la vida pueda desarrollarse aquí. Pero los científicos también creen que sí. Pero por alguna razón misteriosa aquí, por la cual hoy todo aquí está al revés. Este es el misterio de Venus, que atrae la vida hacia sí, por lo cual hemos enviado muchas misiones en la historia. El planeta Venus es muy interesante, por eso hemos hecho muchos intentos. Entonces, amigos, hoy en la historia de las misiones vamos a conocer 10 misterios de Venus que incluso han desconcertado a los enviados allí. Número 1. El secreto de Venus. Por el Instituto de Astrofísica Venus. Este estudio realizado aquí es el más detallado y preciso hasta ahora que se ha hecho sobre la presión atmosférica basada en la Tierra, lo que nos permite saber que a una altitud de aproximadamente 1500 kilómetros la presión varía, lo que causa el flujo. En la atmósfera media, la velocidad de los vientos alcanza aproximadamente 700 kilómetros por hora, lo cual es mucho más rápido que cualquier misión enviada desde la Tierra hasta ahora a Venus. En Venus, la velocidad promedio aquí es de 360 kilómetros comparado con la presión atmosférica de la Tierra. Por lo cual nosotros bastante... Las misiones históricas nos han ayudado a entender el planeta Venus de una manera aún mejor y esto también nos ayudará mucho con las futuras misiones. Número 2. ¿Alguna vez Venus albergó vida? Como les mencioné hace un momento, los científicos creen que hace millones de años Venus tenía una atmósfera similar a la de nuestra Tierra, así que esto significa que tal vez alguna vez existió vida en Venus. Para esto es necesario conocer en detalle la geología e historia de Venus. La doctora Giada, investigadora principal del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, cree que si Venus realmente fue habitable en el pasado, podríamos encontrar rastros de vida de esa época allí. Y si eso sucede, Venus se convertirá en el segundo planeta habitable en nuestro sistema solar, además de la Tierra. Número 3. ¿Cómo llegaron Venus y la Tierra a ser tan diferentes? La forma y la densidad de la Tierra y Venus son casi iguales, pero eso cambia cuando hablamos de la atmósfera, porque la atmósfera de Venus es 90 veces más densa que la atmósfera de la Tierra. Debido a la gran cantidad de ácido sulfúrico en las nubes, la temperatura de la superficie allí es de 900 grados Fahrenheit. Para los científicos, lo sorprendente es que estos dos planetas, que al principio del sistema solar, estudiar Venus puede ayudar a entender cómo evolucionan los planetas. Y tal vez al estudiar esto en el sistema solar podamos encontrar vida en algún otro lugar. Los científicos también señalan la posibilidad de que, debido al efecto invernadero descontrolado en Venus, su medio ambiente se haya destruido por completo.
Se considera que esto se vuelve aún más importante para nosotros, ya que nos ayudará a comprender mejor la historia y el futuro de nuestro propio planeta. Así podremos salvar la vida aquí también para que la Tierra no termine como Venus. Número 4. Como Venus. Número 4. Según, ambos planetas nacieron de la misma nebulosa y con la misma composición, pero entender su formación con precisión. Los científicos, los asteroides y cometas que trajeron agua a nuestra Tierra, tal vez esos mismos asteroides también llevaron agua allí en aquel tiempo, pero fue muy difícil que ahí se formaran grandes mares y océanos. Aún así, la misma pregunta sigue regresando una y otra vez al mismo punto. ¿Por qué, a pesar de tener tantas similitudes, la atmósfera de Venus y la de la Tierra son tan diferentes? ¿Y por qué la rotación de ambos es completamente diferente? A través del estudio de la magnetosfera, podemos conocer el origen de este planeta y su desarrollo. Y también descubriremos qué tan importante es el agua para sostener la vida en un planeta. Número 5, ¿qué es la presión atmosférica? Si hablamos de la presión atmosférica de Venus, todavía es muy misteriosa para nosotros. Todavía sabemos muy poco sobre esto. La atmósfera de Venus es muy densa. Está compuesta principalmente de dióxido de carbono. Su composición atmosférica es de aproximadamente 95% dióxido de carbono y el resto, 3.5%, es nitrógeno. Si hablamos de la temperatura de Venus, es muy alta. En cuanto a las nubes aquí, la mayoría están llenas de azufre. Debido a esto, aquí llueve algo similar al ácido sulfúrico. Este planeta está rodeado por una gruesa capa de ácido sulfúrico, lo que hace que sea muy difícil ver la superficie de este planeta. Por eso, las nubes aquí absorben el 90% de la luz que viene del Sol. Número 6. ¿Cómo se formaron las rocas de Venus? Las rocas de Venus fueron tocadas por última vez en 1985 por la misión soviética Vega 2. Desde que aterrizó exitosamente en la superficie de Venus hasta ahora, las rocas de Venus siguen siendo un misterio para nosotros. La mayor parte de la superficie de Venus está formada por material generado a partir de la lava expulsada por los volcanes, pero aquí también hay algunas tierras altas donde la composición de las rocas es diferente debido a la interacción entre el agua y las rocas. Para estudiar en detalle esta región, la NASA está lanzando la misión Da Vinci, que estudiará de manera más precisa los gases nobles y la atmósfera de este lugar. Esto podría darnos información importante sobre las rocas de Venus en el futuro. Gracias a la exploración de Venus realizada por la NASA, hemos descubierto muchos secretos sobre este lugar, pero de todos estos, el mayor misterio es cuánta agua había realmente en Venus. Para saber esto, necesitamos estudiar la atmósfera y las rocas de Venus de una manera aún mejor. De esta manera, podremos encontrar rastros de la presencia o ausencia de agua en la corteza de Venus. Y también podríamos descubrir a dónde fue a parar toda el agua que había en Venus. Las respuestas a todas estas preguntas podrían llegar a través de las futuras misiones de la NASA como Da Vinci y Veritas, con las que podremos entender mejor la evolución de Venus. Número 8. Actividad superficial de Venus. Los científicos están estudiando la actividad en la superficie de Venus, como el movimiento de las placas tectónicas y las erupciones volcánicas. Aunque todavía es muy difícil entenderlas, con la ayuda de sondas como Da Vinci y Veritas será un poco más fácil comprenderlas. Así podremos entender mejor las actividades que están ocurriendo en Venus. La evidencia de actividad tectónica en el planeta Venus son sus volcanes, valles y montañas. Pero el movimiento tectónico que ocurre en Venus es completamente diferente al que ocurre aquí. En la Tierra, los movimientos de las placas tectónicas son globales, lo que nos permite ver la ruptura y formación de continentes, pero en Venus no ocurre nada de eso. Averiguar cómo se ven exactamente las montañas en Venus todavía es un poco difícil para nosotros, porque es muy complicado ver la superficie de Venus desde el espacio, ya que está cubierta por nubes de azufre. Sin embargo, tenemos algunas imágenes de la superficie de Venus que fueron tomadas por módulos de aterrizaje de misiones anteriores.
pero solo podemos obtener imágenes de alta resolución con misiones como DaVinci, porque su tecnología y cámaras son mucho más avanzadas. Y también se aterrizará en una región completamente nueva. Los científicos también están esperando con ansias esta misión para poder estudiar la superficie. Número 10. ¿Existen planetas similares a Venus fuera de nuestro sistema solar? ¿Podrían existir planetas como Venus fuera de nuestro sistema solar a los que llamamos exoplanetas? Los científicos están intentando descubrir planetas más allá de nuestro sistema solar con la ayuda de nuevas tecnologías como el telescopio espacial James Webb. Todo el conocimiento que tenemos sobre Venus nos ayudará a entender otros planetas similares a Venus. En esto, el telescopio espacial James Webb puede ayudarnos mucho. Los científicos han estudiado los planetas presentes en el sistema estelar TRAPPIST, que es uno de los candidatos más populares y potencialmente capaces de albergar vida extraterrestre. De hecho, este sistema se encuentra a unos 49.5 años luz de la Tierra. Este sistema estelar es similar a nuestro propio sistema solar, es un sistema estelar grande. En este sistema hay un total de 7 planetas que están orbitando alrededor de la estrella enana roja TRAPPIST-1. De hecho, algunos de estos 7 planetas se encuentran en la zona de ricitos de oro de esta estrella, o mejor dicho, en la zona habitable. Esto aumenta considerablemente las posibilidades de que la vida pueda desarrollarse aquí. Un informe de investigación reciente ha revelado muchos descubrimientos sobre la existencia de vida aquí, y estos hallazgos han sorprendido incluso a los propios científicos. Bueno, para entender en detalle esta investigación sobre los planetas internos del sistema estelar TRAPPIST, quédense hasta el final de este video, amigos. Quienes publicaron este informe son bastante francos, por eso, la primera línea escrita al inicio de este informe ya ha roto el corazón de muchas personas optimistas. Los autores de este informe escriben que es muy probable que estos planetas no tengan ninguna atmósfera. Además, las condiciones presentes aquí pueden no cumplir con nuestros criterios para la vida, pero aparte de todo esto, aquí hay muchas cosas que nos sorprenderán, así que vamos a pasar la primera página y avanzar en este informe. Bueno, estos planetas orbitan a su estrella anfitriona, TRAPPIST-1, tan de cerca que su propia temperatura se mantiene por encima de los 500 Kelvin, lo que equivale aproximadamente a 230 grados Celsius. Esa temperatura es tan alta que si quisieras, podrías hornear una pizza ahí. Además de eso, antes del telescopio espacial James Webb, ya se habían realizado estudios sobre estos 7 exoplanetas con la ayuda de los telescopios espaciales Hubble y Spitzer. Y aún así, no se encontraron pruebas de la presencia de atmósfera en estos planetas. Pero esta vez, cuando se observaron con las capacidades infrarrojas de Webb, este estudio se realizó con mucha más precisión que antes. Los sensores de infrarrojo medio presentes en el telescopio Webb fueron un elemento sumamente importante de este estudio, porque gracias a esto es posible desglosar hasta los detalles más pequeños de la atmósfera. En comparación con su predecesor, el Webb tiene la capacidad de observar micropartículas con 400 veces más claridad, lo que le permite observar hasta los extremos más lejanos del cosmos. En esta serie, el científico Thomas Greene, que trabaja en esta tarea de investigación, comentó sobre el desempeño del Webb. En la etapa inicial, intentaron buscar rastros de atmósfera en estos planetas con la ayuda de los datos de infrarrojo medio del telescopio. En esta serie, estudiaron el efecto de estos planetas sobre la luz, pero desafortunadamente no encontraron ninguna evidencia relacionada con la atmósfera aquí, y la razón principal de esto fue que estos planetas estaban un poco demasiado cerca de su estrella anfitriona. Ahora vean, todos sabemos que la temperatura es un factor fundamental para la presencia de atmósfera en cualquier planeta. Ahora, cuando estos planetas están tan cerca de la estrella, es natural que reciban mucha radiación allí. Debido a esto, habrá un aumento repentino en la temperatura del planeta, lo que nunca permitirá que se desarrolle una atmósfera de alta presión allí. Algo similar sucedió con los planetas que orbitan alrededor de TRAPPIST-1. Debido a las distancias extremadamente cortas y el calor excesivo, aquí no existía atmósfera alguna. Sin embargo, cuando no descubrieron nada a través de este método, intentaron con otra técnica. En este caso, en lugar de la observación fotográfica, adoptaron otro enfoque para verificar la temperatura de ese planeta. En esta tarea, Thomas Greene y su equipo nuevamente comenzaron su investigación utilizando el instrumento MIRI, es decir, el instrumento de infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb. En esta etapa, prepararon una firma térmica de este planeta que contenía detalles de la radiación
radiación de longitud de onda media a larga que emitía. Este estudio térmico explica las emisiones de este planeta. En el artículo de investigación se menciona que detectaron el segundo eclipse de este planeta, durante el cual este planeta pasaba frente a su estrella anfitriona precisamente en ese momento. Notaron la temperatura del lado diurno de este planeta y basaron todo su estudio en eso. Investigadores adicionales explican que cuando este planeta pasaba detrás de su estrella, James Webb detectó una luz combinada que incluía tanto la luz proveniente del lado diurno de este planeta como la luz de la propia estrella. Por eso, este sistema se veía mucho más brillante. Sin embargo, después de un rato, en cuanto el planeta empezó a ir detrás de la estrella, el brillo comenzó a disminuir. Y calculando precisamente esta diferencia de brillo, los científicos calcularon el brillo absoluto de este planeta en particular, y con base en ese cálculo también determinaron la temperatura de este planeta. El equipo que está trabajando con los datos de Webb también preparó una presentación de este estudio comparativo, en la cual podemos ver claramente cómo se derivó exactamente la temperatura en el planeta TRAPPIST-1b, la cual se ha medido en aproximadamente 500 Kelvin, o dicho de otra manera, cerca de 250 grados Celsius. En el campo de la astronomía, este tipo de observación resultó ser un hito por sí mismo, porque gracias a esto, no solo se pudo conocer la temperatura exacta de un mundo distante, sino que también se estableció un nuevo récord para nuestros instrumentos de observación y nuestra competencia científica. El equipo de científicos de la NASA que trabajaba en este proyecto dijo que, en comparación con el brillo de la estrella TRAPPIST-1, que es 1000 veces más brillante el brillo de los planetas que la orbitan, era como el de una lámpara apagada, y en general la diferencia de brillo era de 99.9. En ese caso, encontrar esa diferencia de brillo de 0.1 fue una tarea desafiante pero increíble. Taylor Bell, quien es un investigador postdoctoral en el Instituto de Investigación Ambiental del área de la Bahía, cuando él analizó estos datos, él dijo que lo más importante de toda esta asignación de investigación no fue detectar un cambio de brillo casi inexistente, sino que también fue completar su investigación teniendo en cuenta las órbitas complicadas de este sistema estelar. Él dijo que nuestro mayor miedo era perdernos el eclipse de este planeta. Ahora, porque los 7 planetas presentes en este sistema estelar no siguen una órbita perfectamente alineada y sincronizada como en nuestro sistema solar. Por eso, aquí también fue un gran logro completar la observación evitando los sobrevuelos de otros planetas, lo cual los científicos lograron con éxito. Bueno, dejando de lado estas cuestiones técnicas, si hablamos de los resultados de este estudio, este nuevo descubrimiento también ha dado origen a muchos misterios. A pesar de que no se encontraron rastros de atmósfera en TRAPPIST-1b con el primer método, los científicos aún lo ven con esperanza, porque todavía quedan muchos descubrimientos por hacer relacionados con la emisión térmica de este planeta. Aún así, hay un grupo de científicos que ya ha perdido toda esperanza respecto a este exoplaneta. Según ellos, las condiciones en la superficie son tan extremas que la vida aquí nunca podría ser posible. Pero al mismo tiempo, algunos científicos, movidos por su curiosidad, están planeando realizar más investigaciones en este sistema estelar, pensando que tal vez podamos encontrar algunos rastros relacionados con la vida extraterrestre en los planetas exteriores de TRAPPIST-1, porque debido a las grandes distancias, lo más probable es que la temperatura allí sea bastante baja y también existan condiciones perfectas para que la semilla de la vida pueda brotar. Hoy en día conocemos a Venus como un planeta venenoso donde llueve ácido sulfúrico y hace tanto calor que incluso los metales pueden derretirse. Hoy en día, la ciencia dice que Venus no tiene ninguna luna. Aún así, hubo un tiempo en que grandes astrónomos afirmaron exactamente lo contrario. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿De dónde surgieron esas afirmaciones? Y si esas afirmaciones eran ciertas, ¿dónde está esa luna hoy en día? La verdad detrás del brillo de Venus. Es el segundo planeta de nuestro sistema solar. Está a una distancia de aproximadamente 108 millones de kilómetros del Sol. Su tamaño es tan similar al de la Tierra que a veces se le llama nuestro gemelo. Su diámetro es de 12.104 kilómetros, que es solo un poco menor que los 12.742 kilómetros de la Tierra. Pero esta similitud solo se limita a su tamaño. La atmósfera de Venus está compuesta casi en un 96% de dióxido de carbono y en sus densas nubes flotan gotas de ácido sulfúrico.
Las nubes formadas en Venus reflejan la luz del Sol de tal manera que Venus es el objeto más brillante en el cielo nocturno. Pero debajo de este brillo hay un mundo peligroso y misterioso, donde el calor es tan intenso que incluso metales como el plomo se derriten y fluyen en cuestión de minutos en su superficie. Su presión atmosférica es 92 veces mayor que la de la Tierra. Es decir, si una persona se parara accidentalmente en la superficie de Venus, sería aplastada en un instante. En la superficie de Venus, algunos científicos creen que todavía hay actividad hoy en día. La rotación de Venus también es única en sí misma, gira en movimiento retrógrado, es decir, al revés. Aquí el Sol sale por el oeste y se pone por el este, lo cual es completamente opuesto a los demás planetas. Pero la rotación de Venus es tan lenta que le toma 243 días dar una vuelta completa sobre su eje. Pero el periodo orbital alrededor del Sol es de solo 225 días, es decir, un día aquí es más largo que un año en Venus. Todas estas características ya hacen de Venus un planeta misterioso, pero la cuestión de sus lunas lleva a Venus a un misterio aún mayor. Hoy decimos que Venus no tiene ninguna luna, pero esto no siempre se consideró cierto. Y la primera pista de esta historia la encontramos en el siglo XVII. La primera afirmación proviene de las notas de Cassini. En el año 1672, en una pequeña ciudad de Italia, Giovanni Domenico Cassini estaba explorando el cielo con su telescopio. Cassini era uno de los astrónomos más importantes de su época. Observó los anillos de Saturno en detalle. Él mismo descubrió 4 de sus lunas, Jápeto, Rea, Tetis y Dione. En ese momento estaba completamente más allá de su comprensión. Cassini escribió en sus notas que Venus tenía un pequeño objeto de poco brillo, pero que orbitaba junto al planeta. Él lo declaró como la luna de Venus. En ese momento, la tecnología de los telescopios todavía estaba en sus primeras etapas. Se usaban telescopios refractores cuya calidad de lentes era limitada, pero aún así Cassini confiaba plenamente en sus observaciones. Según él, este objeto estaba a poca distancia de Venus, quizá a unos pocos miles de kilómetros, y su brillo era menor que el del planeta. Esta afirmación no era poca cosa. En ese tiempo, cada nuevo descubrimiento en la astronomía era como una revolución, pero Cassini no estaba solo. Después de esto, en las siguientes décadas, más personas lo vieron y durante muchas noches pudieron observarlo. Luego, en el siglo XVIII, Johann Heinrich Lambert de Alemania hizo este misterio aún más profundo. Lambert no solo vio esta luna, sino que también intentó calcular su órbita. Según él, esta luna estaba orbitando a una distancia fija de Venus y su periodo orbital podría ser de algunos días. Todas estas afirmaciones hicieron que los astrónomos de esa época se pusieran a pensar. Algunos lo creyeron cierto. Empezaron a surgir preguntas. Si esto era una luna, ¿por qué no todos pudieron verla? Y si esto era cierto, entonces ¿dónde están ahora? Así que el siguiente paso de este misterio nos lleva hacia la ciencia. La realidad de las lunas de Venus. Con el tiempo, la tecnología cambió. En lugar de los telescopios de los siglos XVII y XVIII, en el siglo XX llegaron las naves espaciales. Los intentos de entender a Venus se intensificaron. La Unión Soviética inició el programa Venera en la década de los 60. Desde la Venera 1 hasta la Venera 13, todas estas sondas llegaron a la superficie de Venus y nos enviaron sus imágenes. En 1970, la Venera 7 fue la primera nave espacial que aterrizó en la superficie de Venus y nos envió datos desde allí. Magallanes escaneó toda la superficie de Venus mediante mapeo por radar y envió la información de regreso. Después de esto, la NASA también lanzó la misión Magallanes en 1990. Magallanes escaneó toda la superficie de Venus mediante mapeo por radar. El campo magnético es muy débil.
Quizás debido a su rotación lenta, el efecto invernadero en su atmósfera es tan fuerte que no deja escapar el calor. Pero una cosa que estas misiones dejaron clara fue que Venus no tiene ninguna luna, ni ningún satélite pequeño, ni ninguna luna grande. Así que había problemas como satélites pequeños y aberración esférica. Puede ser que, debido al brillo de Venus, algún telescopio haya mostrado aberración cromática y reflexión esférica de alguna estrella o planeta, haciendo que pareciera una luna para ellos. La otra teoría que surgió fue que tal vez era un asteroide o un cometa que pasaba cerca de Venus en ese momento, y por error lo confundieron con una luna, creando así una ilusión. Pero quizás, aún con todas estas respuestas, no se resolvían todas las preguntas. Si fue una ilusión, ¿cómo es que diferentes astrónomos en diferentes momentos experimentaron la misma ilusión? Y si era un objeto permanente, ¿por qué hasta hoy no hemos encontrado ningún registro o rastro de él? Esta pregunta apuntaba hacia una nueva teoría. ¿Realmente Venus tenía una luna que desapareció con el tiempo? Conocido como la estrella de la mañana y la estrella de la tarde, Venus esconde detrás de su belleza un mundo que es peor que el infierno. Temperaturas extremas que no permiten que nada sobreviva aquí por más de unos segundos y una presión tan fuerte que puede aplastar cualquier cosa. Pero la pregunta es, ¿por qué Venus es tan diferente? ¿Por qué un planeta que es llamado el gemelo de la Tierra se convirtió en un infierno ardiente? Los esfuerzos de misiones anteriores de la NASA y otras agencias espaciales nos han llevado a historias nunca antes escuchadas de este planeta. Su atmósfera, geología, historia y todo lo demás esconden muchos secretos en su interior. Hoy viajaremos al misterioso mundo de Venus, donde intentaremos comprender los misterios ocultos en su interior a través de los planes de exploración espacial. Desde los primeros sobrevuelos y aterrizajes hasta los futuros planes de exploración espacial, ¿pueden decirnos algo sobre el pasado de nuestro propio planeta y la Tierra? ¿Es esto algo maligno o solo una advertencia? Para nosotros, para nuestro futuro. Vamos a empezar a descifrar este enigma no resuelto de Venus, el ambiente hostil de Venus. Venus es uno de los primeros 4 planetas rocosos de nuestro sistema solar, que visto desde arriba parece un planeta normal como cualquier otro. Pero como dicen, el diablo está en los detalles y el caso de Venus es algo así. Su ambiente sulfúrico es completamente diferente al de cualquier otro planeta de nuestro sistema solar. Su atmósfera densa está compuesta principalmente de dióxido de carbono y esas nubes de ácido sulfúrico reflejan la luz solar de vuelta al espacio, lo que atrapa a Venus en la oscuridad durante la noche. Por eso, toda la radiación y el calor que vienen del Sol quedan atrapados aquí, lo que lo convierte en el planeta más caliente del sistema solar. Esto también es sorprendente porque el planeta Mercurio está mucho más cerca del Sol, pero aún así, Venus es mucho más caliente que él. Las primeras misiones de la NASA, como los sobrevuelos Mariner de los años 60 y 70, nos proporcionaron el primer mapa detallado de la atmósfera de Venus. Estas misiones revelaron que a unos 50 a 70 kilómetros por encima de la superficie de Venus hay una capa formada por gotas de ácido sulfúrico. Debajo de esas nubes, la atmósfera está compuesta principalmente de dióxido de carbono y hay una capa muy gruesa de nubes formada por gotas de ácido sulfúrico. Debajo de estas nubes, la atmósfera está compuesta principalmente de dióxido de carbono, con trazas de nitrógeno y otros gases presentes. Además, Venus tarda 243 días terrestres en completar una rotación. Pero su atmósfera es mucho más rápida en comparación.
completa una rotación completa en solo 4 días. Este fenómeno da lugar a vientos muy fuertes en Venus que pueden alcanzar hasta 360 km por hora, y esto contribuye en gran medida a los patrones climáticos extremos de Venus. Otro descubrimiento importante se hizo en 2007 cuando la nave espacial Cassini de la NASA, que se dirigía hacia Saturno, detectó ondas de radio provenientes de tormentas eléctricas en Venus. Esto fue sorprendente porque normalmente asociamos los rayos con nubes de agua, no con nubes de ácido sulfúrico. Estos rayos eran una señal de que la atmósfera de Venus es mucho más dinámica y compleja de lo que pensábamos. En 1978, la misión Pioneer Venus de la NASA desplegó 4 sondas en la atmósfera de Venus que trajeron datos valiosos sobre la estructura y composición de su atmósfera. Estas sondas descubrieron una capa gruesa de algo parecido a una niebla o neblina y nubes en Venus que se extiende con gotas hasta una altitud de 30 kilómetros sobre la superficie, donde la temperatura sube a más de 460 grados Celsius, lo cual es enorme, y la presión se vuelve equivalente a la de sumergirse a 900 metros de profundidad en el océano de la Tierra. A pesar de estas condiciones extremas, Venus ha proporcionado varias ideas únicas sobre los procesos atmosféricos y la evolución planetaria. Al estudiar Venus, los científicos quieren entender cómo los gases de efecto invernadero afectan el clima de un planeta. Esto podría ser una mejor herramienta para entender el cambio climático de la Tierra. Debido a la densa atmósfera de Venus, es muy difícil ver hacia su interior. Pero a pesar de esto, la NASA y otras agencias espaciales han tenido éxito en ver a través de estas nubes de Venus y recopilar información sobre su superficie. El hallazgo más importante es que Venus es un planeta que funciona gracias a la actividad volcánica. Las imágenes de radar de misiones como el orbitador Magallanes de la NASA estuvieron mapeando Venus entre 1990 y 1994, revelaron una superficie de Venus llena de volcanes, vastas llanuras de lava y valles de fisura. El mapeo por radar de Magallanes mostró que aproximadamente el 85% de la superficie de Venus está cubierta por roca volcánica. Esto indica que la actividad volcánica ha jugado un papel importante en la formación del paisaje de este planeta. En la superficie existen miles de volcanes grandes y pequeños, algunos de los cuales son pequeños volcanes en escudo y otros son estructuras volcánicas masivas, como el Maat Mons, que se eleva aproximadamente 8 kilómetros por encima de la llanura circundante. Otro descubrimiento sorprendente de la misión Magallanes fue que encontró evidencia de actividad volcánica reciente. Algunas de las características volcánicas presentes, como la lava, los flujos de lava y los domos, parecen ser geológicamente jóvenes. Esto indica que Venus podría seguir siendo volcánicamente activo incluso hoy en día. Esto fue aún más respaldado por las observaciones recientes de la misión Venus Express de la Agencia Espacial Europea, que estuvo en órbita alrededor de Venus desde 2006 hasta 2014. Esta misión detectó algunos cambios en el brillo de la superficie y en las emisiones infrarrojas, que podrían ser indicios de vulcanismo activo. En la superficie de Venus también existen grandes valles de rift, como Devana Chasma, que se extiende a lo largo de un gran diámetro a través del planeta, cubriendo aproximadamente 4.000 kilómetros. Estos valles de rift parecen haberse formado debido a la actividad tectónica, donde la corteza del planeta se estira por fuerzas internas. Además de las características volcánicas, también se han observado grandes estructuras circulares en la superficie de Venus llamadas coronas. Estas características se forman cuando material caliente del interior del planeta asciende hacia la superficie, lo que incluso fractura su corteza. Las coronas a menudo se asocian con actividad volcánica y en algunas de ellas también se han observado flujos de lava alrededor. Esto indica que tal vez podría ser un sitio de vulcanismo activo. En varias partes de la superficie de Venus también hemos visto cráteres de impacto. En nuestra Tierra, las huellas de los cráteres de impacto se borran rápidamente debido a la erosión y la actividad tectónica, pero en Venus, debido a la atmósfera densa y la ausencia de agua, estos cráteres están bien preservados.
pero aquí la distribución de los cráteres es muy inusual, hay muy pocos cráteres pequeños. Este patrón sugiere que la superficie de Venus probablemente es bastante joven, que podría tener entre 300 y 600 millones de años. También podría ser que en el pasado de este planeta ocurrió un evento de renovación global de la superficie, que borró los cráteres antiguos y cubrió la superficie con material volcánico fresco. Esta renovación de la superficie probablemente ocurrió debido a la actividad volcánica que estaba sucediendo en todo el planeta. Esto fue provocado por la acumulación de calor en el interior de Venus, ya que Venus no tiene placas tectónicas. Por eso, el calor no pudo escapar fácilmente a través de la corteza, lo que provoca que en este planeta veamos vulcanismo periódico e intenso. Y durante este proceso, grandes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre probablemente se liberaron en su atmósfera, lo que hizo que el efecto invernadero extremo de este planeta se volviera aún más intenso. Historia de los océanos antiguos. Venus y la Tierra a menudo son llamadas planetas hermanos debido a su tamaño, masa y composición similares, pero ambos planetas eligieron caminos evolutivos muy diferentes. Donde el clima de nuestra Tierra es habitable y aquí no hay escasez de agua líquida, mientras tanto Venus se convirtió en un mundo seco, estéril y desolado. La pregunta es, ¿cómo es que estos dos planetas, que quizás comenzaron con condiciones similares, terminaron siendo tan diferentes? Una teoría dice que en la superficie de Venus también existieron océanos de agua líquida, justo como en la Tierra primitiva. Hace miles de millones de años, cuando nuestro Sol era mucho más pequeño y menos brillante, el clima de Venus probablemente era mucho mejor para cualquier forma de vida. En esas condiciones, es posible que Venus tuviera un océano de agua líquida estable que podría haber creado un ambiente adecuado para la vida. Pero a medida que el Sol crecía y se volvía más brillante, la temperatura de la superficie de Venus también empezó a aumentar, debido a la falta de tectónica de placas que regula los niveles de dióxido de carbono y a la ausencia de un campo magnético fuerte que protege la atmósfera. Los océanos de Venus comenzaron a evaporarse lentamente. El vapor de agua también es un gas, y a medida que más gotas de agua entraron en la atmósfera, se creó un efecto invernadero descontrolado, lo que calentó aún más el planeta y aceleró aún más la pérdida de agua. Finalmente, debido al calor intenso, toda el agua de Venus se disoció. En los átomos de hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno, que es bastante ligero, escapó al espacio, mientras que el oxígeno reaccionó con los materiales de la superficie, o fue eliminado por el viento solar. Este proceso le dio a Venus una atmósfera densa y rica en dióxido de carbono. La historia de Venus realmente es desgarradora. En 2019, cuando la sonda Parker Solar Probe de la NASA estaba estudiando el Sol, también proporcionó una evidencia indirecta relacionada con Venus. Esto sugiere que Venus todavía tenía un campo magnético. La sonda detectó algunos restos que indicaban la existencia de un antiguo campo magnético en Venus. De esto surge la posibilidad de que, en el pasado, el ambiente de este planeta fuera muy parecido al de la Tierra. Esta posibilidad de que Venus también haya sido habitable alguna vez, como nuestra Tierra. Estos datos son información importante para nuestra comprensión de la evolución planetaria y de las condiciones necesarias para la vida. Si en la historia temprana de Venus hubo océanos, surge la pregunta de si podría haber habido vida allí, y si la hubo, ¿qué pasó con esa vida después de que el planeta se volviera inhabitable? Para explorar estas preguntas, las futuras misiones estudiarán en detalle la atmósfera, la superficie y la geología de Venus. Al examinar su superficie, composición y características geológicas, los científicos esperan obtener una imagen más completa de la historia de Venus. Exploración futura. A pesar de sus condiciones extremas, Venus sigue siendo uno de los principales objetivos para la exploración futura. La NASA y otras agencias espaciales están planeando una nueva generación de misiones para descubrir los secretos de Venus. Una de las misiones más emocionantes que se avecinan es Veritas de la NASA, es decir, la misión Veritas, que se lanzará a finales de la década de 2020. Veritas irá a la órbita
órbita de Venus y usará técnicas avanzadas de radar y mapeo infrarrojo para crear mapas detallados de la superficie del planeta. Estos mapas ayudarán a los científicos a entender la historia geológica de Venus. Esto incluye actividad volcánica y tectónica, y a través de esto se buscarán señales de procesos activos como el vulcanismo y la tectónica en Venus. La segunda misión planeada es la Da Vinci Plus de la NASA, es decir, la misión de investigación de la atmósfera profunda de Venus sobre química de gases nobles e imágenes Plus, que también se lanzará a finales de la década de 2020. Da Vinci Plus enviará una sonda de descenso a la atmósfera de Venus y medirá su composición y estructura con detalles sin precedentes. Esta sonda también analizará los gases nobles y los elementos traza, lo que nos proporcionará información sobre la evolución atmosférica de Venus y el proceso por el cual llegó a su estado actual. Da Vinci Plus también capturará imágenes de alta resolución de su atmósfera. Además de las misiones de la NASA, la Agencia Espacial Europea también está planeando su propia misión a Venus llamada Envision. Utilizará radares avanzados e instrumentos infrarrojos para estudiar la atmósfera y la superficie de Venus, lo que complementará los datos recopilados por Veritas y Da Vinci Plus. Todas estas misiones juntas proporcionarán una visión integral de Venus, lo que ayudará a los científicos a entender sus misterios y su evolución. Recientemente se descubrió fosfina en Venus, lo que sorprendió a todos. La fosfina es un gas que, en la Tierra, se produce principalmente a través de procesos biológicos. Por eso, algunos científicos especulan que podría haber vida en algún lugar de las nubes de Venus. Pero este descubrimiento todavía es controversial y necesitamos más estudios para confirmar la presencia de fosfina y entender su origen. Los científicos también tienen muchas esperanzas en Shukrayaan de la India, que será lanzado para estudiar la atmósfera de Venus. Puede que esto nos dé algunas señales de vida en el planeta Venus. Conclusión: el planeta Venus, que por un lado parece un mundo inhóspito, por otro lado, su historia probablemente está llena de océanos, actividad volcánica e incluso el potencial para la vida. Al estudiar Venus, podemos entender cómo funcionan realmente los procesos que dan forma a los entornos planetarios. ¿Qué condiciones hacen que un planeta sea habitable o no habitable? ¿Cuáles son realmente las posibilidades de vida en nuestro sistema solar y fuera de él? Mirando hacia el futuro, Venus es un objetivo clave que nos ayudará a entender nuestro lugar en el universo. Pero cuando miramos hacia el cielo, nos da una nueva esperanza con su brillo, nos da una razón de seguir explorando los misterios de este universo. Eso es lo que nos hace quienes somos. Siempre hemos sido curiosos y hemos tratado de entender este universo. Amigos, ¿qué opinan sobre este tema? Cuéntenos en la sección de comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Para más videos como este, suscríbanse al canal y no olviden activar la campana de notificaciones. Así no se perderán más análisis profundos sobre la exploración espacial y descubrimientos científicos. Amigos, pronto nos veremos con otro video informativo como este. Hasta entonces, manténganse curiosos, sean felices, Namaskar.